Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Se escucha? Sí, Hola, la se escucha. Vilma. Muy bien. Sí, se escucha. Bueno, em, empezamos. Bueno, miren, vamos a repasar la clase de la semana pasada y ver temita nuevo, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en química? En química nosotros vamos a repasar un poquito de lo que es la clase pasada. La clase pasada vimos los enlaces. Nosotros vimos los enlaces iónicos y covalentes. El iónico, ¿sí?, se producía entre un metal, que es el que cede electrones o los pierde, ¿sí? Los pierde electrones, queda positivo, se llama catión, y un no metal, que es el que gana los electrones, ¿sí? Y se llama negativo y se llama anión. Ese es el enlace iónico entre un metal y un no metal. Se dice que hay transferencia de electrones entre un metal o no metal. Pregunta de examen, ¿sí? Enlace iónico, por ejemplo, serían cualquiera que sea metal y no metal. Por ejemplo, supongamos el fluoruro de calcio, ¿ven? El calcio transfiere los electrones al flúor, es iónico. O cualquiera, el óxido de magnesio, por ejemplo, magnesio y oxígeno, o el cloruro de sodio. Esos son los enlaces iónicos, que hay un metal y un no metal. ¿Estamos bien? Y hay transferencia del metal al no metal. Y también vimos el enlace covalente. El enlace covalente era entre dos no metales que compartían electrones, ¿sí? Comparten electrones. Ahora, podía ser no polar. Esto es lo de la clase pasada, pero vamos a repetirlo hasta que lo aprendamos bien. O apolar, que es lo mismo, que es cuando son diatómicos, por ejemplo, cloro 2, oxígeno 2, nitrógeno 2, ¿ven? Que esos comparten con la misma intensidad porque tienen la misma cantidad de electrones. Por ejemplo, el cloro del grupo 7, se van a dar cuenta que es el grupo 7 porque en la tablita que le dan para rendir, van a ver que está el cloro acá en el grupo 7. Puede compartir 1 porque el grupo 7 le falta 1 para llegar a 8. El oxígeno, que es del grupo 6, puede compartir 2. Y el nitrógeno, que es el grupo 5, puede compartir 3. ¿Está claro eso, chicos? Es lo de la clase pasada. Sí. Sí. Ahora, va a ser covalente polar cuando comparten con distinta intensidad. Lo que dentro de la covalente polar, que es la clase 2, vamos a hacer distinta intensidad. Vamos a dar ejemplo. La covalente polar, la del agua, es muy importante este enlace, porque una vez preguntaron, ¿cómo es el enlace entre las moléculas, entre los átomos de la molécula de agua? Entonces, covalente polar. Fíjense, el oxígeno es un oxígeno y dos hidrógenos. El oxígeno es del grupo 6, por lo tanto puede compartir dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el hidrógeno es el único no metal del grupo 1. ¿Se han dado cuenta que el oxígeno tiene dos pares de electrones libres? ¿Sí? Y una cosita que hay que estudiar de memoria, por las dudas, que el ángulo que forman los átomos entre sí es de 104,5. Miren, de que el agua es covalente polar sí la ha tomado en muchos exámenes. Y me parece que en un final, que es más difícil, preguntó eso, el ángulo que forman los átomos de hidrógeno. Por las dudas, no pasa nada. ¿Estamos bien? Esa es la del agua. Fíjense, ya se los muestro que fue en la clase 2, sino que lo pasé un poquito muy por encima para después que tengan más el tema más entendido, lo volvemos a repetir. Después, hay otra que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un carbono y dos oxígenos. Fíjense, el carbono es del grupo 4, puede compartir 4. La geometría que tiene, el agua tiene una geometría angular, ¿ven? Porque forma un ángulo. En cambio, la geometría del dióxido de carbono es lineal, ¿ven? Porque es de 180 grados, ¿sí? Y después, la otra que me puede llegar a preguntar es por las dudas, el metano. Lo que pasa es que esto está en el libro, no lo ha preguntado al metano, pero lo puede llegar a preguntar porque está en el libro.
se han dado cuenta que el metano, el carbono tiene valencia 4 y tiene 4 hidrógenos, entonces su geometría es tetraédrica. Tetraédrica significa que tiene 4 enlaces, ¿sí? Y la otra es el amoníaco. El amoníaco es el nitrógeno que, viste que comparte 3 con 3, entonces se dice que es triangular, ¿sí? Se los voy a mostrar acá, esto se los di en la prueba en la clase 2, sino que lo vimos, pero lo hice como muy rapidito. Lo hice muy rapidito. Lo hice muy rapidito para clase 2 de química. Lo hice muy rapidito para volverlo a tomar, porque vimos lo que más hicimos hincapié del radio atómico, la electronegatividad, ion, que el catión es el que pierde electrones, el anión el que los gana, el enlace iónico, que hay transferencia de electrones, y miren, y de los covalentes, ahí se los explico. Miren, acá les expliqué la del agua, ¿ven? Fíjense en chicos. La del agua, viste que son 2 enlaces de los átomos de hidrógeno con el átomo de oxígeno, tiene 2 pares de electrones sueltos y el ángulo es 104,5 en geometría angular. Lo dice el libro, yo lo he preguntado en la pruebita de esta semana por las dudas, porque una vez preguntó hace muchos años algo del agua, entonces nada, con eso estamos seguros, ¿sí? El dióxido de carbono es lineal, es 180 grados, y el amoníaco, el ángulo no importa, pero sí que es piramidal, ¿sí? Y el metano, el que más importa no el ángulo, pero sí importa que es tetraédrica, ¿sí? Miren, les cuento. Esto es importante por las dudas, porque con eso estamos seguros, ¿sí? Entonces, vamos acá. Fíjense, el repaso de la clase pasada, ¿sí? Miren, acá. A ver, chicos, ¿qué tipo de enlace es el calcio? Esta es para la prueba, la van a hacer ustedes, pero ¿qué tipo de enlace es el fluoruro de calcio? El calcio con el flúor. El calcio es metal y el flúor es no metal. ¿Qué tipo de enlace piensan que es? Iónico. Iónico. Y después me preguntan, fíjate, en la prueba. Estas sí son sacadas del examen. O sea, esa es pregunta de examen, ¿sí? Esta también. Esta que te pregunta, ¿cuál de todos estos compuestos tiene un enlace covalente apolar triple? ¿El cloro? No, el cloro es simple porque es el grupo 7, falta uno para llegar a 8. El nitrógeno. El nitrógeno, porque el nitrógeno es el grupo 5, entonces faltan 3 para llegar a 8. ¿Ven? Pues, mira, me pregunta esta del óxido de magnesio. El óxido de magnesio es el magnesio con el oxígeno, es un enlace iónico. Como es un enlace iónico, se transfieren 2 electrones del magnesio al oxígeno. Siempre se transfiere del metal al no metal. ¿Estamos bien? ¿Sí? Porque en el iónico se transfieren. Esta la preguntó, igual que estas que están acá. Estas que están acá no las han preguntado, pero pueden llegar a tomarlas. Sí las han tomado en Medicina Córdoba, La Rioja. Miren, la geometría entonces del metano es tetraédrica. ¿Estamos bien? ¿Por qué? Porque tiene 4 enlaces. Después, en el caso del agua, el oxígeno tiene 2 pares de electrones libres. Lo dice el apunte, ¿sí? Del amoníaco, la geometría es piramidal. ¿Estamos bien? Y después, el ángulo que forma la molécula de agua, 104,5. Lo preguntó en un final. Sí. ¿Cómo nos damos cuenta de eso de piramidal y eso? No, porque hay que He dicho estudiarlo que de era nuevo, tride. porque forma una pirámide. Es NH3, por eso tiene 3. Al tener 3, forma un triángulo, es como una pirámide. ¿No Bien, habían gracias. dicho tridamiral? ¿Cómo? Piramidal. El ángulo del agua es 104,5 y la molécula de dióxido de carbono es lineal, ¿sí? Miren, está acá en el apunte de teoría, que es la parte que hay que estudiar de memoria, pero bueno, hay que entenderlo, ¿no es cierto?
Acá ahí se los muestro. Acá está. Clase 2 de química, se me había perdido. Miren, chicos, está en el apunte, miren. Tipo de enlace. Simple, doble, triple. Está en el apunte. Covalente polar, se comparten desigualmente. El del agua tiene un enlace 104,5 y la geometría es angular y existen dos pares, tiene dos pares de electrones sueltos sobre el átomo de oxígeno, como se lo mostré recién. Después tenemos, fíjense, es de la clase pasada, el dióxido de carbono es lineal, forma 180 grados, y el amoníaco, como es el amoníaco, es NH3, ¿sí? Es geometría piramidal. Y el metano, como tiene 4 hidrógenos, es tetraédrica. Eso es lo único que me puede llegar a preguntar de eso por las dudas, ¿sí? ¿Estamos bien? Ese PDF sí está en el grupo, lo ha mandado el Ramiro por el grupo y está en la plataforma. Es de la clase pasada. Esto es la clase pasada. Estamos repasando la clase pasada, sino que la estamos como viendo más, repasando. Y me ha faltado ahora el iónico. Hay uno especial que sale en el libro de química, que el enlace iónico tiene una estructura cúbica. Y el catión es el sodio y el anión es el cloro. Entonces, fíjense, acá. Acá. Es para la prueba de esta semana, ¿sí? La que tienen que hacer ahora. No sé si pregunté la del sodio. No. Ah, preguntado esta. Bueno, miren, vamos a repasar acá. Bueno, eso es repaso de esta clase. Esto también, miren, chicos. Si un elemento tiene mayor electronegatividad, el X tiene mayor electronegatividad del Y, y ambos se unen por enlace covalente, va a ser covalente polar. Si el X es más electronegativo, va a tener una carga parcial negativa. O sea, el extremo X de la molécula es parcialmente negativo y el extremo Y es parcialmente positivo. Pues se llama covalente polar, porque uno tiene más electrones que el otro. El que tiene más es más negativo parcialmente y el que tiene menos es más positivo. ¿Estamos bien? Sí. Sí, ¿lo entendieron a eso? Sí. Es como el agua. El oxígeno tiene 6 electrones, entonces es más negativo que el hidrógeno que tiene 1. Bien. Ahora, esta sería la clase, el óxido, bien. Y esto sería lo de la clase pasada. ¿Estamos bien? Ahora vamos a la clase 9 de física. ¿Sí? Tenemos, entonces, chicos, esta es la clase 2 de física, ¿sí? La de química, perdón. Que es lo que vimos, radioatómico, sino que hice más hincapié a las propiedades, ahora he hecho más hincapié a los enlaces iónicos y a los covalentes, ¿sí? Y que los covalentes están compartidos. Bien, ahora vamos a la clase 3 de química. En la clase 3 de química voy a explicar un poquito lo que es el catión y el anión. Ven que todos los elementos pierden o ganan para parecerse al gas noble más cercano, o sea, tener 8 electrones. Si el elemento tiene en el último nivel, siempre en el último, 1, 2 o 3, sabemos que es metal. Si tiene tan poquitos, al excitarse, los pierde. Al perder electrones, va a quedar con más protones y va a quedar con carga positiva. Va a ser más 1, más 2 o más 3. Chicos, esto sí lo toman, ¿sí? Este ejercicio sí lo toman, siempre. Entonces, fíjense, el sodio tiene 11. Si yo hago la distribución electrónica, 2, 4, 10 y una 11. Ven que en el último nivel tiene 1. Si tiene 1, los pierde. Entonces, 11 menos 1 que pierde, le queda 10. Entonces, al perder un electrón, se va a hacer sodio positivo con 1 y se va a llamar catión. Y al perderlo, esto desaparece y queda 2, 4 y 6, 10. ¿Estamos bien? Cuando me dice el catión. ¿Cómo cuenta si pierde o si gana electrones? Si tiene en el último nivel 1, 2 o 3, no pierde. Por ejemplo, el sodio, el magnesio. Si hacemos que tiene 12, 2, 4, 10, 12. En el último nivel, ¿cuántos tiene? 2, ¿verdad? Y los pierde a los 2. Entonces tiene 12 menos 2 que pierde, va a quedar con 10. Entonces se va a llamar catión más 2 con 10. O sea, pierde los últimos que tiene. Por ejemplo, el aluminio tiene 3. Ven que en el último tiene 3. Se ubican, mírenlo, ¿lo ven? Sí.
Tiene 3, entonces los pierde. Entonces 13 menos 3 va a tener 10. Entonces desaparece. ¿Siempre los va a perder? Siempre que tenga 1, 2 o 3 los pierde, siempre. Hasta 3 los pierde. Son todos los metales y se transforman en positivo o catión. Ahora, si tiene más de 3, los va a ganar hasta completar 8. Por ejemplo, miren, ya les muestro cómo lo toman, como está en la prueba. Si tiene de 4 a 7, son no metales, entonces gana electrones, ¿sí? Entonces, si tiene 4, va a ser menos 4. Si tiene 5, va a ganar 3 para llegar a 8. Si tiene 6, va a ganar 2. Si tiene 7, va a ganar 1. Por ejemplo, el cloro tiene 17. Miren, la distribución del cloro es 2, 4, 10, 12, 5, 17. Ven que en el último tiene 7. Como tiene 7, le falta 1 para llegar a 8. Entonces gana, ven, 5 más 1 va a ser 6. Va a ser negativo con 1 anión. Fíjense, el azufre. 16, 2, 4, 10, 12, 16. Ven que tiene 6 en la última. ¿Se ubican? ¿Sí? Chicos, Sí, Vilma. tiene 6. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? 2. Negativo con 2 aniones. No hay más caso. Y el fósforo que tiene 5 en la última, ¿cuánto le falta para llegar a 8? 3. Va a ser fósforo 3 negativo anión. Eso es todo, muy fácil, chicos. Les digo cómo los va a tomar. Acá, así lo toma. Todo esto sacado de exámenes, miren. Por ejemplo, en este. Vilma siempre tiene que llegar a 18. Siempre tiene, el último nivel va a tener, se va a parecer al gas noble. Los gases nobles o tienen 10 o 18 o 36, ¿sí? Pero si tiene 1, 2 o 3, los pierde y queda positivo. De 4 a 7 gana hasta completar 8. Y el que tenga 8, un gas noble, ni gana ni pierde. Miren, chicos, la prueba de ahora es repaso de la clase 1, de la 2 y de la 3 de ahora. Miren, en el subnivel, ¿qué subnivel puede tener hasta 2 electrones? Hasta 2. El S. Él es. El S. Muy bien, si hubiera hecho hasta 6 sería el P, hasta 10 el D y hasta el F. Así lo toman, chicos. Este es del año pasado, este examen, ¿sí? Aparecía la tabla chiquitita, que ya se la ha dado a ustedes, no le he vuelto a poner. Ella te dice, el número atómico es 12. 12 menos 2, ¿cuánto va a ser? 10, ¿verdad? ¿Sabe? Entonces yo tengo que elegir la configuración que diga 10. Va a ser esta, 2, 4 y 6. La B. ¿Estamos bien? Sí. Así lo toman, tal cual. Este es del año pasado. Miren, fíjense en este. En este es la primera parte. Si Z vale 40, la cantidad de protones, ¿cuánto va a valer? 40. ¿Estamos bien? Y los neutrones, 90 menos 40, 50. Entonces, ¿cuál sería la correcta? Esta que dice 50 neutrones y 40 protones. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Esta la tomó el año pasado. El anteaño pasado, no el año pasado, sino 2021, tomó esta. Es fácil y nadie lo supo, menos los nuestros que sí. Fíjate, ¿se acuerdan que los isótopos son los que tienen el mismo número atómico? ¿Sí? Los isótopos eran los que tenían el mismo número atómico, ¿sí? Y distinto número másico. El número de neutrones, decía, del calcio, te decía todo eso, ¿sí? Y el Z era 20. Te dice cuál es correcta. Chicos, si tiene 20 protones, si tiene 20 por el PES, ¿se acuerdan? Si tiene 20 protones va a tener 20 electrones. Entonces la correcta, que todos poseen 20 electrones en el átomo neutro. Claro, porque si es isótopo, posee la misma cantidad de protones y de electrones que el Z. Los otros demás no son, porque los protones no cambian. El número atómico no puede cambiar, porque los isótopos todos tienen 20, ¿ven? El número másico es el que cambia. ¿Se ubican? Bueno, ahí cuando ustedes tengan la prueba para hacerla, la van a entender mejor, para cuando la lean bien. Pero te dice, ¿cuál es correcto? La mayoría no lo supo, es muy fácil. Si es un isótopo y el Z vale 20, significa que todos los isótopos del calcio van a tener 20 protones y 20 electrones. Entonces va a ser esta la correcta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre isótopo y es eléctrico? No, isótopo bueno, muy bien la pregunta. Mira, isótopo, acá, isótopo es aquel que tiene el mismo número atómico. Isótopo, ¿sí? Por ejemplo, el caso del calcio. Z20, todos los isótopos del calcio tienen la misma cantidad el mismo Z, el número atómico, pero no pesan iguales. Ustedes mismos, si se pesa en la mañana va a tener un peso, en la tarde va a ser otro. O sea, unos pesan 40, otros pesan 41, otros pesan 39. ¿Estamos bien? Entonces, isótopos son los que tienen isótopos
el mismo número atómico. Si tiene el mismo número atómico, la cantidad de protones van a ser 20, la cantidad de electrones van a ser 20 cuando es neutro, ¿ven? Van a tener todo esto igual. Lo que cambian es el número másico y la cantidad de neutrones. Esos son los isótopos. En cambio, el isoeléctrico es la que tiene la misma cantidad de electrones. Por ejemplo, yo sé que el neón tiene un Z10, ¿sí? El sodio más 1, que su Z es 11, como es más 1, ha perdido 1, 11 menos 1, 10. Entonces estos dos son isoeléctricos porque tienen la misma cantidad de electrones, ¿sí? Iso significa igual, eléctrico igual cantidad de electrones. En cambio, isótopos significa que tienen el mismo número atómico y diferente número másico. ¿Está claro? Sí. Explico medio rápido, pero bueno, nada, lo tienen grabadito. Vilma, Sí, entonces en los isoeléctricos no tenés en cuenta el peso. no, solamente la cantidad de electrones. Muy bien la pregunta. Entonces, clase 3 de química. Bueno, la clase 3 de química he enseñado eso, los isótopos, porque iba a repasar la 2. Y en la prueba, bueno, miren, vamos a la prueba. Fíjense, he tomado mucho de lo nuevo y también de lo viejo. En lo nuevo te dice, miren, me dicen me dan la distribución electrónica de un elemento, ¿sí? Fíjense en que es del grupo 3. Entonces, ¿cuál sería su carga? Más 3. Más 3. Más 3. Muy bien, niño, más fácil que la mía. Si es del grupo 1 va a ser más 1. Si es del grupo 2 va a ser más 2. Si es del grupo 3 va a ser más 3. Ahora, si es del grupo 5 va a ser menos 3, lo que le falta para 8, ¿ven? Cuando se pasa de 4, lo que le falta para 8. Niño, un bolazo. Vamos bien. Fíjense en este. Esta es la prueba, ustedes la van a hacer. Después mañana la voy a explicar. Me dice que el Z es 36. Lo que tienen que hacer ustedes es la distribución electrónica del Z36. Cuando la hagan, se van a dar cuenta que es del grupo 8. Al ser del grupo 8, es un gas noble, ¿verdad? Porque es del grupo 8. Es un gas noble o inerte. Por eso la respuesta es un gas inerte. Porque es del grupo 8. Siempre que tenga 8 electrones en el último nivel, es un gas noble o inerte. ¿Estamos bien? Vilma, Sí. el número de valencia es el mismo número que me da la configuración electrónica que me determina el grupo. Sí, es el mismo. Por eso Bien. ya van a saber las valencias, porque el grupo es la valencia. Porque es la Ah, cantidad bien. de electrones que se puede ganar o perder. Está muy bien la pregunta. Bueno, Gracias. entonces yo me fijo, también me puedo fijar en la tabla. Yo voy a ver que es el criptón que está al último en la tabla y pues es un gas noble. Pero bueno, por las dudas que no tengamos tabla, si hacemos la distribución electrónica, va a tener 8 electrones, va a ser grupo 8. Como es un grupo 8, es un gas inerte. ¿Estamos bien? Bueno, miren, y en esta me ha dado el fluoruro de calcio, ¿sí? Y yo les cuento, viste que hemos dicho que hay una transferencia del metal al no metal, ¿sí? Entonces, fíjate, resulta que estaba el calcio soltero, ¿sí? Y el flúor acá, ¿sí? El calcio tiene un Z20 y el flúor un Z9. Como el calcio tiene un Z20, viste que es 1S cuadrado, 2S cuadrado, 2P6, 3S cuadrado, 3P6, 4S2, miren, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Como es grupo 2, va a perder este. ¿Sí? Y va a quedar el calcio más 2 porque tiene 2, ¿sí? Y el flúor, que tiene un Z9, 1S cuadrado, 2S cuadrado, 2P5, miren, 5, 6, 7, 8, 9. Ven que es el grupo 7. Como es el grupo 7, va a ganar 1. Entonces va a ser 1S cuadrado, 2S cuadrado, 2P6. Y va a quedar el flúor menos 1. Esta es una unión iónica cuando se unen ambos. O sea, cuando se unen ambos es como un matrimonio. El metal pierde y el no metal gana, ¿sí? Esta la tomaron en el examen, chicos. Acá. Todo el tiempo vamos a estar repasando, así que no se angustien porque ni siquiera todavía lo explican en la clase, pero bueno, la cuestión es que, miren, fíjense en esta. Está buenísimo este material, niño, impresionante. Viste que me dice fluoruro de calcio. Entonces, el calcio, le ven ese 2, es porque la valencia del calcio es 2. Entonces va a ser, esa ni la miro, va a ser una de estas. Fíjate, tiene que estar completo. Siempre cuando es un ion, un catión, un anión, el P termina en 6 porque está completo. Miren, viste que tenía 20. No me ha dicho el Z20,
porque me daba en el examen la tabla, y ustedes van a ver en la tabla periódica que yo les he dado chiquitita, el Z este es 20, entonces 20 menos 2, 18, miren, es este, 2, 4, 10, 12, 18. Y el flúor tiene un Z9, entonces va a ser 10, 2, 4, 10. ¿Ven que es esta? ¿Se ubican? ¿La correcta? Sí. Sí. Bueno, está un poquito complicado, pero es lo nuevo. Y, bueno, ahí está. Eso sería, miren, fíjate, determinar la carga de ion más estable. Dice Z16. Entonces yo voy a hacer la configuración electrónica. Ay, se me pierden las cosas. Bueno, Z16. Miren, voy a hacer la Z16. Entonces hago la configuración electrónica o me fijo en la tabla, pero vamos a hacer la configuración electrónica. Z16, 1S cuadrado, 2S cuadrado, 2P6, 4S cuadrado, 3, S cuadrado, 3P4. Miren, 16, 2, 4, 10, 12, 13, 16. Es del grupo 6, el azufre. Como es el grupo 6, ¿cuánto puede ganar? 2. Menos 2. 2. Eso va a ser menos 2. Dos. O sea, su carga va a ser menos 2. Es lo que le hemos visto ahora, miren, chicos. Oh, cuando yo encuentre todas las pruebitas, se me fue el Ramirito. Parece que la cierro las pruebas. Acá. Acá. Fíjense. Determinar la carga del ion más estable, entonces sería menos 2. ¿Se ubican? Sí. Bien, entonces eso fue lo de la clase de ahora. Entonces hemos repasado toda la clase 2 de química, otra vez para que la estudien, chicos, otra vez toda de nuevo, toda la clase 2 de química, que las propiedades de los compuestos iónicos, los tipos de enlaces, ¿sí? Que cuando es apolar es porque son iguales, cuando es polar porque son diferentes, los más importantes son el agua, el dióxido de carbono y el amoníaco y el metano. ¿Estamos bien? Y la clase 3, la de hoy, lo nuevo, era el tipo de ion. El tipo de ion que era, si era 1, 2 o 3 va a ser catión. Del 4 al 7 es un anión. Y si es el grupo 8 ni gana ni pierde. Bien, listo. ¿Está Vilma, claro? ¿y en qué momento conviene hacer la fórmula de puntos? No, no te la piden. Lo puedes hacer si vos querés, pero no hace falta. Porque lo que te piden es si es iónica o covalente. Bien, listo. ¿Les Vilma. quedó claro, chicos? Vilma, Sí. Sí. ¿cómo Sí, nos podemos dar cuenta de la geometría de los átomos? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de la geometría de los átomos? De las moléculas, de las únicas que me pueda pedir geometría, nada más que son las que salen en el libro, que sería la del agua. La del agua, viste que es un oxígeno y 2 hidrógenos. Nada, la geometría es angular. ¿Sí? Solo hay que estudiar esta porque son las que salen en el libro, no te va a pedir otra que no esté en el libro. La del dióxido de carbono, como es así, la geometría es lineal. Es raro que lo tomen a esto, pero bueno, por las dudas, porque están en el libro. La del metano tiene 4, por eso la geometría es tetraédrica. Y la del amoníaco, que es NH3, es el nitrógeno así, que tiene, miren, el nitrógeno es del grupo 5, tenés 1, 2, 3 y tiene 2 electrones libres. Y este es triangular. Nada más, son las únicas que tienen que memorizar. Este es angular porque forman un ángulo. Este es lineal porque no forman un ángulo, porque tienen, es lineal porque forman 180 grados. Tetraédrica por son 4 y esta es triangular, se llama, más que triangular, le llamamos piramidal. Piramidal, porque bueno, como que la pirámide tiene una base así. Nada más que estas son las que tenemos que estudiar, nada más de memoria, que son las que salen en el libro, ¿sí? Que son las más comunes. No las han tomado, pero la pueden llegar a tomar. Y una vez preguntaron la del agua, que era covalente polar y que era angular, una vez hace muchos años. ¿Estamos bien? Listo, gracias. Listo. Y también esta que la del cloruro del sodio, que es iónica y es cúbica. Cúbica, sí. Cúbica. Y los cationes
Los aniones cloro están en los vértices, son 6. Si es cúbico van a haber 6. ¿Ven? 6. Bueno, 1, 2, 3, 4, bueno, 5, 6. O sea, los cationes, los aniones cloros, que son los más grandes, están en los vértices y los cationes sodio en las aristas. O sea, que cada sodio está rodeado por 6 cloros. Esto en un examen, niño, del 2000 más o menos, preguntó una vez qué tipo de enlace era y es iónica. Por las dudas, ¿sí? Pero con eso estoy segura porque está todo lo del libro. Si ustedes se fijan, está toda la parte del libro de enlaces. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ahora vamos a ver de física un tema nuevo. Lo que vamos a ver ahora se llama movimiento circular. Esta parte de movimiento circular es teoría, ¿sí? Teoría, pero si la preguntan, siempre va una de esas. El movimiento circular sería, por ejemplo, una calecita, ¿sí? Fíjate que en la calecita, cuando el movimiento circular es uniforme, el módulo de la rapidez es constante, porque siempre la calecita va a lo mismo, si no el niño se dispararía. Pero la velocidad cambia de sentido, porque va dando vuelta, viste que va cambiando. Entonces, la rapidez es constante, pero la velocidad cambia de dirección, o sea que es diferente, porque cambia permanentemente de dirección. Al cambiar la velocidad de dirección, aparece una aceleración que se llama aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la aceleración que está dirigida hacia el centro, que hace que se mantenga el movimiento circular. Es que cuando yo tengo una banana y la pongo en la licuadora, ustedes van a ver como que se chupa para adentro, que se llama aceleración centrípeta. O es lo que hace que, por ejemplo, los electrones que giran alrededor del núcleo, viste que tenemos acá los protones, y los electrones que giran alrededor del núcleo, hace que no choquen porque están girando, ¿ven? Esa aceleración que mantiene el movimiento circular. Entonces, ¿cómo lo preguntan? Así, si existe una aceleración dirigida hacia el centro de la circunferencia, se debe porque la velocidad cambia de dirección. ¿Estamos bien? Entonces, el movimiento circular es aquel que su trayectoria es un círculo. Si la rapidez es constante, o sea, siempre como una calecita que siempre va a la misma rapidez, la rapidez es constante, pero la velocidad no. La velocidad cambia permanentemente de dirección. Al cambiar, existe una aceleración. Ven que en el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración. Acá sí. Existe una aceleración y se llama centrípeta. Centrípeta o radial. ¿Por qué? Porque va dirigida hacia el centro. Lo preguntó así en el examen, chicos. Es teoría esto, pero lo preguntaron en muchos exámenes. Así. 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 Es el último, perdón. En el movimiento circular, la componente de la aceleración de la partícula que está dirigida al eje de rotación está asociada al cambio de, y tenían que poner la dirección de la velocidad de la partícula. ¿Estamos bien? Porque el movimiento es, digamos, la rapidez constante, lo que hace que la velocidad cambie de sentido, entonces hay una aceleración hacia el centro. Entonces esa es la respuesta. ¿Estamos bien? Lo vuelvo a repetir. Sí. Perdón, tengo una duda porque hubieron varios problemas que decían como que la rapidez era lo mismo que la velocidad, o sea, como que los tomábamos Claro, la igual. rapidez no es lo mismo que la velocidad. La rapidez es el módulo, el 20, el 9, el número, y la velocidad es la que tiene dirección y sentido. ¿Estamos bien? Entonces, la rapidez, ponerle la calecita va a 3 metros por segundo, siempre a 3 metros por segundo, pero su velocidad es diferente porque va girando, entonces cambia todo el tiempo de sentido. Primero está a la derecha, después está a la izquierda, no es que es circular. ¿Se ubican? La rapidez es el número que nosotros sacamos, pero la velocidad es el número más la dirección, si a la izquierda, a la derecha, entonces tenemos, en el movimiento circular, el uniforme tiene la misma rapidez, siempre la calecita va a los 9 metros sobre segundo, siempre, pero cambia todo el tiempo de dirección. Bien, gracias. Bien, está bien esa pregunta, bien. Bueno, miren chicos, la rapidez es constante, la velocidad cambia de dirección, y eso se llama aceleración centrípeta. Ahora, ¿qué pasa? Que te venís en bicicleta al instituto, ¿sí? Movimiento circular, pero uniformemente variado. Venís en bicicleta al instituto
y cada vez más rápido porque llegas tarde, llegas tarde, llegas tarde, llegas tarde, llegas tarde y te quedas sin ciento. Y nada, llegas tarde, llegas tarde. En ese caso va a haber una velocidad tangencial, o sea, cada vez más grande, o sea, vas cada vez más rápido, cada vez más rápido. Entonces, en ese caso no se llama aceleración tangencial. Si el módulo de la velocidad cambia, o sea, que si cambia la rapidez, si el módulo de la... Ay, mira, muy bien la pregunta. El módulo de la velocidad, el número, se llama rapidez. ¿Estamos bien? Bueno, si la rapidez cambia, o sea, porque cambia el módulo de velocidad, aparece otra aceleración que se llama aceleración tangencial. Una vez preguntó, acá no lo he preguntado, pero hace muchos años... Cambia en ese caso. Ajá, una vez preguntó hace muchos años, o sea que tenemos dos aceleraciones. La centrípeta es en el movimiento, la centrípeta es cuando se refiere al cambio de la dirección de la velocidad. En cambio, la aceleración tangencial se refiere al cambio del módulo de la velocidad. Una vez preguntó, en otro año, esta de que les he mandado en la prueba fue la que más ha preguntado, ¿sí? Pero una vez preguntó, en un parcial, preguntó, ¿cómo se llama la aceleración que no está dirigida al centro y que se debe al cambio del módulo de la velocidad? Y tenías que poner tangencial, ¿sí? Ahí se los pongo como se los he dado en el resumen de la prueba de esta semana. Es poquito lo que les he dado ahora, para irse pasando, porque si no, nada. Miren, chicos, se los puse así. Miren. Acá. En el movimiento circular, la componente de la aceleración de la partícula que está dirigida al eje de rotación está asociado al cambio, y ustedes van a responder de la dirección de la velocidad de la partícula. ¿Estamos bien? O sea que, aun cuando el móvil se mueve con rapidez constante, hay aceleración. Hay aceleración porque la velocidad cambia de sentido. El vector de aceleración siempre apunta hacia el centro del círculo y se le conoce como aceleración centrípeta. Ahora, esto es lo que preguntó una vez. Y otro año preguntó la otra, esta. A ver, no sé si se ve bien. En el movimiento circular, el componente de la aceleración de la partícula que no está dirigido al eje de rotación está asociado al cambio, está asociado al módulo de la velocidad tangencial de la partícula. Es decir, cuando cambia el módulo de la velocidad existe una aceleración que se llama aceleración tangencial. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Bien, era teoría. Y bueno, y otra cosita, otras preguntas de teoría que tomaron, ¿qué he hecho yo? Como les he dado la teoría, les he puesto los mismos problemas para que lo hagan, ¿sí? Esto lo preguntó también. Si un bloque se desliza por un plano inclinado sin fricción, ¿cuál es verdadero? Miren, si hay fricción, disminuye la velocidad, pero si no hay fricción, la velocidad aumenta. Pero la aceleración siempre es constante, porque acuérdense en que siempre nosotros estamos hablando de aceleración constante, que es la gravedad. O sea, todos los problemas de aceleración constante. Entonces, chicos, miren, esto lo preguntó el año pasado. Te decía, como teoría, en un plano inclinado, ¿sí? Un cuerpo cae por un plano inclinado, ¿sí? Sin fricción, nada, cae. Entonces, ¿qué va a pasar? La velocidad aumenta, porque si está cayendo, cae más rápido, ¿no? La velocidad aumenta. Es más, los ejercicios que hemos hecho, ustedes han visto que la velocidad ha aumentado, ¿sí? Pero la aceleración es constante. Siempre la aceleración es constante, siempre. En cualquier ejercicio que me pongan, la aceleración va a ser constante. ¿Por qué? Porque estamos trabajando porque la velocidad aumenta en la misma proporción. Estamos trabajando con la gravedad. ¿Estamos bien? Sí. Miren, les cuento. Les iba a mostrar la prueba que se me perdió otra vez, como siempre. No sé cómo hago para perder las pruebas yo. Bueno, siempre la aceleración es constante. Bueno, acá.
Acá, miren, pregunté esto. Si un bloque se desliza por un plano inclinado sin fricción, ¿cuál es verdadera? Miren, es esta. Aumenta su velocidad y su aceleración se mantiene constante. ¿Estamos bien? Sí. Porque cae, Sí. con los mismos problemas. Y bueno, y después, chicos, les he hecho los mismos... me falta este. Les he hecho los mismos problemas de antes que tomaron el año pasado como para que practiquen la fórmula, ¿sí? Otra cosa importante. Si tenés un disco que rota, ¿sí? Lo que va a tener siempre, si te dice que un disco rota, ¿sí? Que pasa por su centro, sin aplicarle ningún torque. Sin aplicarle ningún torque significa ninguna fuerza, o sea, gira con un movimiento circular uniforme, ¿sí? En ese caso, va a tener la misma velocidad. ¿Ah? ¿Qué significaba si tenía fricción o sin fricción? No, la fricción es la que hace que un cuerpo se detenga, que eso es lo que vamos a ver en la clase que viene, que son las fuerzas de fricción, la fuerza normal. Las fricciones hacen que un cuerpo se detenga, entonces si hay fricción, la velocidad disminuye. Si no hay fricción, la velocidad aumenta. Ahora, si hay fricción, la fricción es el contacto que hay con la superficie de apoyo. Entonces, si vos tenés contacto con la superficie de apoyo, no es lo mismo, por ejemplo, al caminar sobre piedras que caminar sobre pavimento, que caminar sobre hielo. En el hielo no hay fricción, entonces va a ir más rápido, te vas a resbalar. En cambio, en la piedra no, vas a hacer que el cuerpo se detenga. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, miren, chicos, dice que si no se le aplica torque, o sea, que no se le aplica movimiento. Si vos no le aplicás movimiento, va a tener siempre la velocidad lineal siempre va a ser diferente, porque yo les he dicho que cambia de sentido. La aceleración centrípeta es constante. Entonces lo que va a tener la misma velocidad angular. Y ya les explico por qué. Esto lo vemos después más adelante en otra unidad que viene una de las últimas que es de torque. Pero es así. El ángulo siempre es el mismo. Miren. Si tenés un movimiento circular, ¿sí? Y este es el ángulo, ponele, qué sé yo, 30 grados, este ángulo en todos los puntos va a ser el mismo, ¿sí? Siempre, porque va a ser siempre el mismo ángulo porque va girando con la misma rapidez, entonces va a tener la misma velocidad angular. Esto lo volvemos a ver después cuando vemos un movimiento circular más avanzado, pero eso es al último del capítulo. De esta parte de la unidad, que es la unidad 2, el movimiento circular sencillito, que lo único que quiero que memoricen es eso, que si la rapidez es constante, esto quiero que reposen, si la rapidez es constante, la velocidad cambia de dirección, existe una aceleración centrípeta dirigida hacia el centro. Y la otra, si la rapidez varía, por lo tanto va a existir una aceleración no dirigida al centro que se llama tangencial. Esas serían las dos cosas que pueden llegar a tomar como teoría, ¿sí? Práctica de esto hay más adelante en otra unidad, ¿sí? ¿Por qué no era velocidad lineal? ¿Lo puedes volver a repetir? La velocidad lineal es esta la velocidad lineal. La velocidad tangencial se llama velocidad tangencial o lineal. La lineal siempre cambia porque todo el tiempo cambia de sentido, entonces nunca va a ser la misma. La rapidez va a ser la misma, pero la velocidad no, porque tiene dirección y sentido, y como es circular, todo el tiempo está cambiando de dirección. La velocidad angular va a ser siempre la misma, angular va a ser la misma, siempre, la misma, porque es el mismo ángulo, pero la velocidad lineal o tangencial permanentemente cambia de sentido. Cambia de sentido porque es circular, entonces es un vector que va cambiando todo el tiempo de sentido. ¿Estamos bien? Bueno, gracias. Sí. Sí. La velocidad lineal y la tangencial son las que están cambiando todo el tiempo. Sí, lineal o tangencial es sinónimo, chicos. Se llama velocidad lineal o tangencial, es sinónimo. ¿Por qué? Porque la lineal se considera como tangencial. Bueno, que yo se los he mandado acá en resumito de la prueba de la unidad. Se lo he hecho sencillito para no llenarlo mucho de palabras, cosa de que vean lo más importante, que eso sí, o sea, lo que les he mandado ahí es que sí o sí hay que memorizarlo, ¿sí? Porque yo he ido mirando los exámenes de años anteriores y bueno, acá, miren, sencillito, fíjense. Esto tiene que ver con el plano. Si un bloque se desliza en un plano
Si tiene fricción, disminuye la velocidad. Ahora, la aceleración siempre va a ser constante. Cuando no hay fricción, el cuerpo cae por un plano inclinado por el peso, ¿no es cierto? Entonces aumenta su velocidad. Bueno, y en el circular les he puesto los dos casos. Que la aceleración que está dirigida al centro se debe a que cambia la dirección de la velocidad. Y ahora, cuando la que no está dirigida al centro se debe a que cambia el módulo de la velocidad tangencial, es decir, que va aumentando la velocidad. Tangencial o lineal es sinónimo, ¿sí? ¿Lo entendieron, chicos? Hola. Vilma, ¿Sí? ¿puedes Sí. explicar de vuelta velocidad angular? La velocidad angular es la velocidad de un ángulo. Esta es la velocidad angular, o sea, la velocidad angular es el ángulo que forma en el tiempo. Si no se le aplica ningún torque y siempre va igual, siempre va a formar el mismo ángulo. O sea, en todas estas partes su velocidad angular va a ser la misma, porque forma el mismo ángulo. No importa si sea más chiquito o más grande. Esa es la velocidad angular, es la velocidad, es el ángulo en el tiempo. Si es constante, digamos que la velocidad angular se refiere siempre, si no hay ningún torque va a formar siempre el mismo ángulo, digamos, el movimiento circular. Vilma, Sí, ¿en la aceleración tangencial la rapidez varía? la rapidez varía. En la aceleración centrípeta, muy bien la pregunta, la rapidez es constante. La dirección, me gustó mucho la pregunta, la velocidad lineal o tangencial es sinónimo, vamos a poner lineal, cambia la dirección. Muy bien la pregunta, cambia la dirección. En la aceleración tangencial, la rapidez varía. Y la tangencial no está dirigida al centro. Pues se llama tangencial. ¿Estamos bien? O sea, Vilma, perdón, en la aceleración centrípeta, ¿la velocidad cómo era? ¿Lineal? La velocidad lineal, las dos son velocidades lineales, sino que esta velocidad va a estar más grande, en cambio está siempre, la rapidez es constante, pero cambia todo el tiempo de sentido. Al cambiar de sentido se genera una aceleración hacia el centro. Ah, bien, o sea, las Y dos la velocidades son lineales. Claro, se le llama lineal porque es tangente a la circunferencia, la velocidad lineal, sino que la rapidez es constante, sino que la velocidad lineal cambia permanentemente de dirección, pero tiene el mismo módulo. En cambio, en la aceleración tangencial, la velocidad lineal también existe, pero su módulo es cada vez más grande, va cambiando. Bien, gracias, Vilma. Bueno, miren, chicos, hoy ¿La a las... angulares? ¿Ah? ¿Cuál era la que estaba dirigida hacia el centro, Vilma? La Perdón. aceleración centrípeta o radial. Bien. La aceleración centrípeta o radial. Esta tarde a las 7:30 hay consulta, el que quiera, ahí por virtual. Bueno, chicos, ahí enseguida se los pasa grabado, sería la clase de ahora, ¿lo entendieron? O sea, hemos visto nuevo lo que es catión, anión, la carga positiva y negativa, para la semana que viene empezar a hacer los compuestos, muy bonita los corazoncitos, y hemos visto nuevo el movimiento circular y repasado la fórmula, ¿sí? La clase que viene le voy a dar las mismas fórmulas, pero ya con otros números, pero como es muy probable que tomen los mismos números, por eso se lo he dado para que lo aprendan bien. Bueno, chicos, chau, chau. Chao. Chao. Chao, Vilma. Chao.